tenemos un capitalista, un trabajador, por ejemplo, están un año trabajando juntos y producen algo. ¿Qué parte le toca a cada cual de lo que han producido? De acuerdo con el marxismo, básicamente cualquier cosa que le toque al capitalista está robando. Todo le debería tocar al trabajador porque el trabajador lo ha proporcionado todo. Mientras que el capitalista básicamente lo único que tiene es poder de negociación, es la propiedad de los medios de producción y aparentemente la propiedad de los medios de producción no aporta nada más allá de pues, la capacidad productiva que podría tener el trabajador si expropiara esos medios de producción y de ahí pues toda la necesidad supuesta de la revolución proletaria que nacionalice los medios de producción o mejor dicho los estatalice. Obviamente esto no es así. El trabajador aporta esfuerzo y en ocasiones si es trabajo cualificado, si tiene conocimientos, pues también aporta conocimientos técnicos, profesionalización para hacer determinadas cosas de una manera técnica. ¿Y el capitalista qué aporta? El capitalista aporta capital. ¿Y el capital qué aporta? El capital aporta tiempo, en primer lugar. Es decir, cualquiera de vosotros que quiera crear una empresa, lo primero que se os plantea es, bueno, pero yo es que no tengo capital. ¿Y cómo podéis conseguir capital? Pues ahorrando mucho durante mucho tiempo. Y ahorrar mucho durante mucho tiempo entenderéis que es costoso. Mucha gente, de hecho, dice que es imposible ahorrar. Bueno, no es imposible ahorrar. Lo que queréis decir es que es tan sumamente costoso, tendréis que renunciar a cosas tan sumamente valiosas que de facto no podéis, pero no es que sea imposible. Si os ponéis a comer todos una taza de arroz todos los días, como hicieron los chinos durante los años 60, 70 y 80, pues desde luego podríais ahorrar. Ahora, el nivel de privación material que implicaría eso sería tan grande que de facto decís que no es posible. Bien, por tanto, ahorra tiempo, aporta riesgo. Imagina que a vosotros os dan 100.000 euros y os dicen, bueno, ¿qué queréis hacer con estos 100.000 euros? Muchísima gente diría, yo no los quiero invertir porque si los invierto mal los pierdo. El capitalista dice, ya lo invierto yo. Tú como trabajador no tienes por qué exponerte patrimonialmente, no te tienes por qué jugar tus ahorros, no te tienes por qué jugar tu hacienda en emprender este negocio que puede salir bien o puede salir muy mal. Por tanto, yo, como si fuera una agencia aseguradora, te cubro frente a ese riesgo de que pierdas tu patrimonio emprendiendo. Y por último, aporta el proyecto empresarial en sí mismo. Parece que crear valor en una economía tan sumamente compleja como la actual sea muy sencillo, pero no lo es. Pensad cualquiera de vosotros, si tuvierais 1 millón de euros, ¿qué haríais para generar valor? No para consumirlo, no para vivir de consumir el capital, eso obviamente lo sabemos hacer todos, sino si os dan 1 millón de euros, ¿qué tipo de empresa montáis? Y luego pensad sinceramente si con ese tipo de empresa que habéis montado estáis muy convencidos de que podréis sobrevivir 2, 3, 4 o 5 años en un mercado, ya digo, tan competitivo como el actual. Pues todo eso es muy complicado, todo eso es muy difícil y todo eso, al ser tan complicado, tan difícil, tan escaso, tiene valor. De todo eso se le exime al trabajador. El trabajador no tiene por qué pensar en qué proyecto de negocio va a invertir, no tiene por qué ahorrar para ponerse a trabajar, no tiene por qué asumir patrimonialmente riesgos y, por tanto, lo proporciona el capitalista y se le remunera al capitalista en consecuencia. La cuestión, de nuevo, ¿cuánto vale cada cosa? ¿Cuánto vale el esfuerzo que proporciona el trabajador? ¿Cuánto vale pues, este proyecto empresarial? ¿Cuánto vale el riesgo que está asumiendo? ¿Cuánto vale el tiempo que está adelantando? Y para todo esto, afortunadamente, tenemos precios de mercado. ¿Cómo tenemos precios de mercado? Si uno quiere endeudarse, si uno quiere captar capital que no ha ahorrado él, tiene un tipo de interés. Si uno quiere cubrirse frente a riesgos de impago, tiene una póliza de impago. Y si uno quiere contrastar qué ideas son buenas con qué ideas son malas y cómo las ideas buenas se disputan o compiten con otras, tiene beneficios extraordinarios. ¿Por qué hay ciertas empresas que ganan muchísimo más que otras? Porque nadie puede copiar su modelo de negocio. Si alguien copiara el modelo de negocio de las empresas muy buenas, salvo obviamente que tengan privilegios gubernamentales, en un mercado libre, ¿qué pasaría? Que su tasa de ganancias se reduciría. ¿Y cómo se determina el precio del trabajo? Pues en el mercado laboral tenemos los salarios. Bien, con lo cual, al final, un empresario dice, yo tengo esta idea, puedo contratar a estos trabajadores, comprar esta materia prima, esta electricidad, etcétera, a este precio, y con esto puedo producir algo que espero vender a este precio. Si la diferencia entre lo que yo obtengo por vender y lo que yo pago es muy alta, otros vendrán a copiarme. Otros intentarán emularme y otros intentarán replicar el modelo de negocio que yo he creado. Otros podrán hacerlo ¿cómo? Pues si no tienen capital se tendrán que endeudar, pagar tipo de interés. Si quieren cubrirse frente a riesgos tendrán que pagar pues, pólizas frente a riesgo de impago, etc.
y si no son capaces de replicar la idea buena que ha tenido este señor, porque este señor además puede estar innovando continuamente e ir siempre 2 pasos por delante de la competencia, pues no podrán disputarle su posición en el mercado. Ahora, ¿cuál es el problema? Si nosotros lo que hacemos es fijar un precio para cada uno de estos factores productivos, para el tiempo, para el riesgo, para la creatividad empresarial, para los salarios, que está por encima del rendimiento que ese factor productivo contribuye a generar, lo que tienes es desempleo de ese factor productivo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo conseguimos que suban los salarios? No fijando o no subiendo los salarios por ley. ¿Cómo suben los salarios? Si hay muchos trabajadores y muy poco capital, lo que sucede es que el capital, al ser muy escaso, ahí sí que entra la curva de oferta y demanda perfectamente, al ser el capital muy escaso, se encarece en relación con los salarios. Si, en cambio, los trabajadores son muy escasos frente al capital, es decir, si se acumula capital, ¿qué sucede? Que el capital se abarata frente a los salarios, es decir, los salarios se encarecen frente al capital. Por eso la manera de aumentar sostenidamente los salarios es acumular capital. Cuanto más capital haya acumulado en la economía, más productivos son los trabajadores y mayor es la remuneración de los trabajadores. Si no lo fueran, si los trabajadores fueran más productivos y sus salarios no crecieran, lo que veríamos es que los beneficios empresariales se dispararían en relación con la inversión de capital inicial. Y si los beneficios empresariales se dispararan, lo que sucedería es que entraría mucha más competencia en el sector para hacer que esos beneficios empresariales bajen. Por eso, ¿cómo han subido históricamente los salarios en Occidente? Pues acumulando capital. Si comparáis los salarios de hoy con los de hace 150 años, los de hoy son mucho más altos. ¿Por qué? Porque se ha acumulado mucho más capital que entonces. Si hace 150 años quisierais haber pagado los salarios actuales, habríais tenido masas de trabajadores desempleadas. Un país no puede distribuir en salarios más de lo que produce, eso es evidente. Y por tanto, para producir más hay que aumentar la productividad. La cuestión es, dado que el capital lo acumula el capitalista, ¿cómo se retribuye al capitalista? Pues ya lo hemos visto, a través de la competencia empresarial se determina el precio del tiempo, del riesgo y de la creatividad empresarial. En este sentido, la legislación laboral lo que hace, o lo que puede hacer es encarecer la contratación de trabajadores, es lo que hace, por ejemplo, la legislación laboral española, y al encarecer la contratación de trabajadores lo que hace es generar desempleo. Si un trabajador contribuye a producir 5 y el coste de contratarlo es 6, obviamente ese trabajador no es contratado, ese trabajador es inempleable. Si lo fuera, es decir, si realmente pudiese trabajar y generar valor en el mercado a los precios a los que se les obliga a trabajar, ¿qué sucedería? Pues los trabajadores podrían asociarse cooperativamente, formar cooperativas, competir con otras empresas y salir adelante. Si no lo hacen es porque a los precios, al coste mínimo que fija la legislación laboral, no es rentable emplear a los trabajadores. Y la cuestión, ha planteado 2 cuestiones Eduardo y termino con esto. Uno es, bueno, todo este modelo está muy bien, pero al final hay relaciones de poder en el mercado y ¿qué pasa si una empresa es muy grande? Puede imponer los salarios que esa empresa quiera frente a los trabajadores. ¿Cómo va a negociar un trabajador con Telefónica, por ejemplo? De nuevo, si una empresa paga salarios de risa, si una empresa paga salarios bajísimos en relación con la producción del trabajador, lo que sucederá es que esa empresa se forrará, se hinchará a ganar dinero, otras empresas o otros capitalistas nacionales o extranjeros invertirán en ese sector. ¿Vosotros os creéis que si Telefónica ganara un 80% de ganancia por cada euro invertido, no estaría entrando capital extranjero a las puertas para invertir en el sector de las telecomunicaciones español? Vamos, nos hincharíamos a nuevas inversiones en el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué no? Pues porque la rentabilidad de Telefónica no es tan alta, aparte de todas las restricciones gubernamentales que ciertamente existen y que pueden frenar esa inversión. Pero justamente lo que hay que hacer es eliminar regulaciones, no añadirlas. Y de hecho, lo tenéis tan visible o es tan visible como, si la teoría de Eduardo fuera cierta, las grandes empresas deberían ser las que menores salarios pagaran en la economía. Y casualmente las grandes empresas son las que mayores salarios pagan en la economía española, además con muchísima diferencia. Las grandes empresas, las empresas de más de 250 trabajadores, pagan el doble de salarios que las microempresas. Y los pagan no porque los superdirectivos cobren muchísimo. Si vosotros dividís la empresa en deciles salariales, primero, observaréis que todos los deciles salariales de la empresa cobran más que en el resto de las grandes empresas, cobran más que en el resto de la economía. Y segundo, que la cantidad de trabajadores que están contratados entre los sueldos más altos
es muchísimo mayor, estamos hablando de más de 1 millón de personas sobre 2 millones y pico de personas, es muchísimo mayor. Es decir, contratan mucho y muy bien pagado las grandes empresas. Y ya para terminar, solo un punto sobre el poder. A ver, poder en una sociedad hay siempre, y no todo ejercicio del poder es ilegítimo. Si vosotros vais a ligar con otra persona y la otra persona os dice que no, ahí está ejerciendo poder coactivo, entre comillas, sobre vosotros. Y eso es perfectamente legítimo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está haciendo un ejercicio de su poder dentro de sus derechos. Si vosotros vais a las 5 de la madrugada a mi casa, no os saco con un rifle, porque es ilegal, bueno, más o menos ilegal, tener rifles, pero si os echo de mi casa, estaría haciendo un uso legítimo de mi poder. ¿Bien? Por tanto, no todo uso de poder es ilegítimo. Y obviamente el poder de negociar, el poder de negociación, haciendo uso de la libertad particular, es perfectamente legítimo. Cuando los que hablan de la necesidad de eliminar el poder, lo que quieren no es eliminar el poder, sino concentrarlo en el Estado. ¿Concentrarlo en el Estado para qué? Pues para que los que manejan el Estado, los que manejan la burocracia estatal, o los que son capaces de embaucar a las masas que legitiman socialmente a la burocracia estatal, tengan de facto el poder que no han conseguido por la vía pacífica negociando en el mercado. Muchas gracias, Juan Ramón.